Hay parejas, no quiero ubicar cifra o adjetivo, parejas que tienen dificultades para concebir hijos. Se estima que afecta entre 10 a 15% de las parejas en edad reproductiva. Es uno de tantos estudios. A pesar, sin embargo, de ser un obstáculo para, digamos, no pocos, que es relativamente común, la infertilidad parece seguir siendo un tema como tabú para algunos, ¿no? No se habla de ello, porque puede haber culpa en algunos, porque puede haber vergüenza en otros y muchas otras cosas más. Pero vamos a hablar de ello hoy en nuestro programa. Vida saludable con Román Losinski. Y lo hacemos hoy con la doctora Betania Haller. Ella es médico gineco-obstetra, especialista en fertilidad en Fertilab, en la Clínica El Ávila. Ella fue presidenta de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología, coordinadora docente de la pasantía de fertilidad de posgrado en ginecología y obstetricia de la maternidad Concepción Palacios. Doctora Haller, bienvenida, ¿cómo está? Ay, gracias, Román, un placer estar aquí. Betania, ¿qué tan común, de acuerdo a las cifras que pueden manejar ustedes directamente, es la dificultad para concebir hijos? Bueno, sabes que siempre preguntan mucho eso, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué cada vez hay más personas que les cuesta tener hijos? Y eso está muy relacionado, Román, a que estamos postergando nuestro momento para tener hijos. ¿Okay? Los seres humanos estamos hechos para tener hijos entre los 20 y los 30 años. O sea, tener tu primer hijo. Me pasé por 10 en las primeras y por 20 en el segundo, en el tercero. Bueno, tener tus hijos en esa década, entre los 20 y los 30 años, es lo ideal. Después de los 30 años, ya empieza a mermar poco a poco la capacidad reproductiva, sobre todo de las mujeres, Román. En los hombres es un poquito diferente, pero principalmente en las mujeres, a partir de los 35 años empezamos a disminuir la cantidad y la calidad de nuestros óvulos, sobre todo si no tenemos hijos. Alguien me explicó alguna vez, lo voy a decir muy torpemente, y corrígeme por favor, Betania, pero la mujer nace como una especie de bolsita, como con una reserva de óvulos, y esos óvulos va a llegar un momento en que se agotan. Es decir, no vas a tener más que esa bolsita. ¿Eso va más o menos así? Es así. Nosotros nacemos con nuestra reserva ovárica, con nuestros óvulos contados, y los vamos gastando ya a partir de nuestras primeras ovulaciones progresivamente hasta que finalmente se agota y viene la menopausia. En cambio, ustedes, los hombres, producen espermatozoides, o sea, la espermatogénesis se lleva a cabo en un periodo aproximado de 90 días. Entonces, tú puedes tener un hombre de 80 años que eyacula unos espermatozoides que tienen 3 meses de nacidos. Entonces, la situación es completamente diferente. Sí, es verdad que a los hombres se le puede afectar también la cantidad y la calidad de su reserva o de su producción espermática a partir de los 45 años sobre todo, pero realmente el tema de la mujer es lo más dramático. Por eso la recomendación es que si usted en su planificación de vida tiene concebir a sus hijos, a lo mejor digamos 30 o 40 años, de pronto congelar óvulos es una buena opción. Es una buena opción, sobre todo ir al especialista de fertilidad para saber si en un contexto costo-beneficio, riesgo-beneficio, realmente eres candidata para hacer tu proceso de congelar tus óvulos. Porque no todos lo son. No todos, y dependiendo de la edad, dependiendo de... Por ejemplo, yo tengo pacientes que, por ejemplo, van a lo mejor con 31 años, se le hace una evaluación de su fertilidad, de su reserva ovárica, nosotros tenemos la capacidad de medir, tanto de contar, hacer lo que se llama el recuento de los folículos antrales por ultrasonido y hacer una determinación de hormona antimuleriana y con eso tener un conocimiento de cuál es realmente tu reserva ovárica. También en base a los antecedentes. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, me llegan preocupadas porque su mamá tuvo una menopausia precoz, porque a su hermana le costó tener hijos, entonces esa es una candidata, por ejemplo, a hacer un proceso de congelación. Personas que tienen problemas a nivel de endometriosis pélvica, que le operaron los ovarios o tienen que hacerle una cirugía de ovarios, pueden ser candidatas, pero hay otras que de repente llegan, doctora, yo quiero congelar mis óvulos, bueno, tengo mi novio, pienso que el año que viene me voy a casar, yo le veo una reserva ovárica y le digo, mira, tú sabes que pienso que en este contexto que tú tienes, en el cual es probable que tú tengas hijos antes de los 35 años, pues en un contexto costo-beneficio, riesgo-beneficio, a lo mejor tú no eres candidata a congelar tus óvulos. Claro.
Claro, es Betania Aller quien nos acompaña. Betania, además de la planificación, ¿qué otros factores, cuáles otras pueden ser las causas más comunes de esa dificultad para conseguir? Se me ocurre, no sé si el medio ambiente, no sé si nuestra alimentación, no sé si el consumo de algunos medicamentos, ¿qué más puede estar afectando? Mira, eso es muy importante porque sí es cierto que todo lo que es exposición a lo que nosotros llamamos disruptores neuroendocrinos, que los disruptores están desde el champú, desde los químicos con los que limpiamos nuestro hogar, el microplástico, lamentablemente, que hay en el agua y en tantos productos, porque lamentablemente tenemos mucha contaminación, sí puede ser un factor. Realmente el factor edad, lo que te digo y siempre les comento a todo el mundo, el factor edad es importantísimo. Y una analogía que yo les hago de las pacientes es, mira, nosotros tenemos un órgano reproductor, unos ovarios y un útero que están hechos para ser utilizados a los 20, 30 años. Si tú llegas a los 40 años y no lo has utilizado, pasa lo mismo, Román, que cuando tú dejas en el estacionamiento el carro parado sin prenderlo, o te fuiste del apartamento un año y no lo prendes, son estructuras que tienen que ser utilizadas. Entonces, en la edad, en nosotros las mujeres, es importante. Los antecedentes quirúrgicos, o sea, toda mujer que le hayan operado los ovarios cuando era pequeña, le sacaron un quiste en los ovarios, que sufrió de endometriosis, también la operaron, que le quitaron unos miomas a nivel del útero, cualquier cirugía a nivel pélvica es un factor de riesgo muy importante. Las mujeres que han tenido infecciones, por ejemplo, a nivel de las trompas, lo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, es un factor de riesgo también. O sea, estar expuesta a muchas infecciones vaginales pudiera ser un factor de riesgo y hay que estar muy pendientes en los hombres también que tengan un antecedente de haber sufrido de paperas. Eso es un antecedente que también es importante, varicocele. Claro. Los hombres que montan mucho motos o que están en bicicleta, o incluso los que pueden ser cocineros o chefs, que el ambiente del testículo esté en calor pudiera ser un factor de riesgo. Y es importante porque en los casos de infertilidad, el 50% de las veces hay un factor masculino asociado al problema de reproducción. Mira, Betania Aller, que nos acompaña. Betania, ¿qué opciones de tratamiento? Es decir, ya identifican ustedes a través de diferentes estudios que, bueno, aquí hay una dificultad en esta pareja para poder concebir sus hijos. ¿Cuáles opciones hay? Desde el acompañamiento menos invasivo, digámoslo así, hasta ya procedimientos mucho más complejos. ¿Cuál es el abanico? Bueno, justamente eso que estás mencionando es lo que nosotros hacemos, Román. Lo primero es la evaluación. La evaluación sin tener un diagnóstico no nos lleva a ningún lado. Lamentablemente a veces tengo pacientes que vienen de algunos médicos y le empezaron con un tratamiento y yo le digo, pero ¿qué te dice el médico? ¿Cuál es el problema? No me ha dicho nada. O sea, el diagnóstico siempre es lo primordial, porque tú no puedes hacer un tratamiento si tú no sabes cuál es la causa. Porque a lo mejor ningún tratamiento puede con ese diagnóstico. Claro, te voy a dar un ejemplo. Problemas inmunológicos. Pacientes que tienen alteraciones inmunológicas que su sistema inmune no está trabajando armónicamente, tú le haces una fecundación in vitro y le colocas un embrión dentro del útero y ese sistema inmunológico va a rechazarlo a ese embrión. Entonces es clave hacer la primera parte del diagnóstico, porque una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, podemos entonces proceder al plan de trabajo que se puede extender con un abanico muy amplio, como tú estás diciendo. O sea, realmente hay pacientes que simplemente regulando ciertas alteraciones a nivel de su sistema endocrino, a nivel de sus hormonas, disminuyendo de peso, controlando el hiperinsulinismo. O sea, hay cosas muy puntuales que tú puedes hacer y que solamente con un tratamiento médico puedes tener un embarazo espontáneo sin ameritar de otros tratamientos ya de complejidad un poquito más alta. Podemos pasar por inseminaciones artificiales, sobre todo cuando hay un factor masculino que dificulta que esté llegando realmente los espermatozoides a la trompa, que es donde tiene que llegar, pues podemos proceder a una inseminación artificial. Y finalmente, pues técnicas de alta complejidad como fecundación in vitro, que bueno, nosotros tenemos el orgullo en Fertilab de haber sido la primera unidad en Venezuela que realizó una fecundación in vitro. Fue mi papá ya hace más de 30 años. Y bueno, este año estamos cumpliendo 50 años en Venezuela, comprometidos, ayudando a nuestras parejas a tener hijos, porque podemos llegar incluso, Román, a hacer biopsias
de los embriones, o sea, ya procedimientos de más alta complejidad, obtienes embriones y le haces biopsia para extraer células y hacerle estudios cromosómicos a ese embrión. Hace 12, 13 años casi, cuando intentábamos, Ana y yo, tener a las morochas, digamos, lo más avanzado, creo recordar que era un procedimiento que llamaban ICSI o algo así, que era tomar el mejor óvulo de mamá, el mejor espermatozoide de papá, lograr procurar esa fecundación y ya luego ese embrioncito colocarlo dentro del útero. ¿Eso sigue siendo, digamos, lo más avanzado? No, bueno, sigue siendo de las cosas más avanzadas que podemos hacer, aunque es gracioso, Román, porque aunque es avanzado, si no hay una indicación, al principio salió como una técnica, decíamos, bueno, perfecto, vamos a hacerle a todas las parejas con problemas de fertilidad el ICSI y no la fecundación in vitro. La fecundación es colocar el espermatozoide, los espermatozoides previamente seleccionados, los mejores en el óvulo, y tú dejas que sea esa dinámica natural entre el espermatozoide más capacitado o el óvulo que escoge al espermatozoide, el que sea pues la vía. Cuando empezamos a hacer el ICSI nos dimos cuenta que no habían al final unos beneficios mayores y que respetar un poco esa naturalidad todavía podía ser el camino. Entonces es interesante porque no se le realiza ICSI a todo el mundo, sino cuando hay indicación, porque parece mentira, pero todavía la parte natural sigue siendo espectacular y dentro de lo que podamos nosotros intervenir en un laboratorio de reproducción, tratamos de respetar lo más natural. Betania Allen es nuestra invitada la mañana de hoy. Betania, ¿qué riesgos, qué efectos secundarios pueden tener este tipo de tratamientos? Yo podría hablarte de dos consecuencias, pero quiero escucharte primero a ti. Ok. Bueno, gracias a Dios con la tecnología cada vez estamos avanzando más en los medicamentos que utilizamos para tratar que la mujer tenga un tratamiento lo menos traumático posible, con la menor cantidad de efectos secundarios, que no traiga consecuencias a posteriori, pero sí sabemos que, por ejemplo, las pacientes que están sometidas a técnicas de reproducción asistida tienen un aumento de embarazo múltiple. Claro. Entonces, el embarazo múltiple no es lo natural para nosotros los humanos. Estamos hechos para tener un bebecito en la barriga y si hay un aumento en alteraciones de partos prematuros, de complicaciones que pueden haber cuando tenemos embarazos múltiples. Entonces, la tendencia a nivel mundial hoy en día es tratar de transferir en las unidades de fertilidad un solo embrión para disminuir masivamente. Solía hacerse hasta 3. Sí, dependiendo. Algún médico ponía incluso más, ¿no? Exactamente. Sí. Hoy en día, dependiendo de, cada caso, de la edad de la paciente, pues se trata de disminuir la cantidad de embriones transferidos, pero lo que estamos tratando hoy en día de disminuir el porcentaje de embarazo múltiple. Hay un síndrome que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, en el cual el ovario puede estar muy inflamado y hoy en día hay medicamentos para tratar de evitar que eso suceda. Y bueno, sí sabemos que mujeres que han estado expuestas a múltiples estimulaciones pudieran tener una menopausia a lo mejor un año antes de lo estimado para ellas, y si han estado muy expuestas a hormonas, pues se ha dicho que pudiera haber algún riesgo, por lo menos de cáncer de mama, aunque eso no está determinado 100%, pero sí sabemos que en la medida que haya menos estimulaciones y que el proceso sea de fecundación más exitoso, pues es mucho mejor para la pareja. Te decía yo de dos consecuencias, y consecuencias sobre todo cuando el resultado del examen de embarazo es negativo, y son consecuencias económicas y emocionales, porque algunos de estos procedimientos pueden llegar a ser muy costosos, y a lo mejor no vas a dar con esa concepción en el primer intento, o en el segundo, o en el tercero, y a lo mejor van a ser muchos más, ese uno, y luego lo emocional, ese no te derrumba. Y entonces tienes que tratar de hacerte de nuevo con la ilusión y la esperanza, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Y cuando eso te ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en nuestro caso, para tener a las morochas, oye, pega, por supuesto que eso te afecta, ¿no? Mira, lo que acabas de comentar, Román, es así. Y parece mentira, al final la parte económica es dinero, se recupera,
Pero lo que tú mencionas, la parte emocional es la parte más fuerte y además es más fuerte porque tú terminas entrando como en un círculo vicioso en el sentido de que obviamente el duelo de un resultado negativo, de no lograrlo, te lleva emocionalmente a producir una cantidad de alteraciones guiadas obviamente por el cortisol, que es nuestra hormona del estrés, que hace que todo se entorpezca más. Secundario, porque entonces pierdes la confianza en tu proceso reproductivo, tienes miedo cuando vas al siguiente procedimiento, porque entonces estás dudando si va a ser. Entonces, Ni por hablar eso, de la presión social. y ¿Qué sin otra hablar cosa? de la presión social. Entonces, es fundamental el acompañamiento psicológico, entonces, en un proceso así. El acompañamiento psicológico, el acompañamiento de una cantidad de terapias que hoy en día cada vez están más, que se le ofrecen a las mujeres, a la pareja, es vital porque realmente aquí la parte emocional juega un papel importantísimo. Sí. Betania, gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Ubicarte en dónde? ¿En una red social, por ejemplo, Betania? Bueno, me pueden conseguir en @BetaniaAller, con una sola A. Yo estoy en la Clínica El Ávila, bueno, a la orden, por la ventana de Instagram, saben que las ayudo muchísimo, las oriento. Es verdad. De verdad ha sido muy gratificante e incluso la gran sorpresa para mí también ha sido, Romante, poder hacer consultas en línea de mujeres que están realmente muy lejos, pero que necesitan esa proximidad, esa humanidad del médico venezolano. Del médico venezolano. Eso es especial. Betania, gracias por habernos acompañado esta mañana. Insisto, Betania Aller es médico, ginecobstetra, especialista en fertilidad, en Fertilab, en la Clínica El Ávila. Fue presidenta de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología, coordinadora docente de la pasantía de fertilidad de posgrado en ginecología y obstetricia de la maternidad Concepción Palacios. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de colocar algo de música. Estaremos conversando en minutos nada más con Michael Sadler de Saga acá en nuestro programa, pero antes hablarles de Leti. Si durante